Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro programa más de Dopamina, acá por Sónica Más. Acá estamos con el licenciado Santiago Ruiz Díaz. Hola, Santi. Sí, ¿cómo estás? La verdad, ya te extrañaba. Sí, Varios programas sin obvio. verte. Sí, varios meses, desde diciembre. Desde diciembre, Así sí. que feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Te debo el bronceado, pero El vine. cumpleaños, También. mi cumpleaños, esa no te la perdono. Tirando berretines un viernes a la tarde. Acá estamos con Hernán y la que conduce Silvia Mínico. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de los cambios. ¿Qué son los cambios? ¿Nos dan miedo los cambios? ¿No nos dan miedo? Ujú. ¿De qué se trata? No vamos a hablar de cambios de ropa. No, ni No, hablamos no. de cambio de ropa. Estamos hablando de cambiar, ¿sí? O de cuando se generan cambios en nuestra vida. Ujú. No estamos hablando de, no, me gusta el amarillo y cambio al verde. No estamos hablando de algo, se podría decir, tan banal. Sí, Estamos y hablando de... ya podríamos adelantar una especie de spoiler, que cada vez que hablamos de cambios, igual ya llegaremos a eso, hablamos también de incertidumbre, de miedo, De miedo, de dudas, pero ya llegaremos a eso. de no tener el control Exacto. sobre las cosas. Exacto. Muy bien, entonces, la definición de cambio es estado de acción o transición de un estado actual a otro diferente. Y entonces la pregunta del millón es, ¿nos da miedo el resultado o la transición? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da miedo o pensás que nos puede llegar a dar miedo? ¿Vos qué pensás, Santi? Realmente pregunto. Yo creo que todo tipo de... A ver, por lo menos pensándolo desde la psicología, porque siempre tiendo a pensarlo desde ahí, creo que los cambios nos dan miedo, como bien decís, en las dos direcciones, tanto en el durante como en el discurrir y finalizar de un cambio. Ujú. Sí, a ver, y no estamos hablando de cambios como cambiar de relación o cambiar de pareja. No. Puede ser el cambio de un trabajo, puede ser la pérdida misma de un familiar y cambiar digamos, el status quo de la familia. También puede ser la pérdida de una mascota, de todo tipo de cambios que a veces están asociados a las pérdidas, sí. A veces no, a veces puede ser incluso un mejor laburo O algo mejor, Claro. o un cambio que nos genera todo un miedo, un movimiento, pero que en realidad puede llegar a ser algo mejor. O sea, Sí. se cambia algo, el estatus, como dijiste vos recién, Ujú. se Claro, cambia... el status quo es, no sé cómo lo definirías vos, que sos más del derecho, pero el status quo yo siempre lo entiendo como el orden preestablecido de una cosa. Exacto, ¿dónde estás? El Claro. status quo es donde vos estás plantado. Nuestro presente. Exacto, Ujú. ¿cuál es tu presente? Quería leer algo porque yo lo compartí, este tema que íbamos a hablar hoy, lo compartí en las redes y me dieron una respuesta que me gustó. Me pusieron, porque yo le pregunté, ¿le tenemos miedo a los cambios? ¿Por qué? Sí le tengo miedo a los cambios. Por ello me alojo en la zona de confort. Bueno, y ella dice, debe traer reminiscencias del útero quizás. Quizás tenga miedo porque viví cambios muy fuertes sin elegirlos. Es hija de desaparecidos, acoto. Datazo. Datazo. Entonces, me gustó lo que dijo en que me quedo en la zona de confort porque le tengo miedo a los cambios. Ujú. En realidad mucha gente se queda en la zona de confort y no quiere moverse de ahí, aunque podría llegar a ser para algo bueno. Sí, a ver, cuando hablamos de zona de confort, por lo menos en psicología, hablamos de una suerte de, insisto, de status quo, de presente, de, obviamente, zona, donde estamos no siempre porque querramos estar ahí, sino porque nos conviene. Porque nos es más útil, porque nos es más cómodo, por eso confort, pero una comodidad pensada siempre desde la conveniencia, una comodidad que porque me conviene la elijo y no siempre lo que me hace bien o lo que yo necesito es aquello que me conviene. Por más que no, digo, la otra vez escuchaba
un debate en la calle entre dos amigos, porque venían en el tren escuchándolo, y uno le decía al otro, yo creo que siempre hacemos las cosas por conveniencia, y yo creo también. Sí. Porque por más, incluso Aunque querramos hacerla, claro, aunque nos guste hacerlo. el altruismo como concepto es bastante difícil de llevar a cabo. Uno siempre se mueve por conveniencia. Y no está mal, no está mal. Porque incluso uno puede hacer cosas desinteresadas a conveniencia y sin embargo ayudar. Yo puedo hacer una donación anónima y sentirme bien con eso mismo y estoy ayudando. La vocación cuando se habla de vocación de servicio. También. La vocación de servicio es una vocación y cuando uno hace algo por vocación, ama lo que hace. Sí. Y lo disfruta también. Ahora, si lo hace rasgándose de las vestiduras, no es vocación. Claramente. Pero bueno, no vayamos por las ramas. Volviendo. Lo de la zona de confort me parece que, insisto siempre pensándolo desde un lugar de la psicología, es también el no querer enfrentar la incertidumbre, ¿no? A ver, siempre digo que todo tipo de vinculación, yo, psicólogo y sexólogo, en especial de los vínculos, y no tanto del sexo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el encuentro con el otro y las relaciones interpersonales, por eso siempre me van a escuchar hablando de eso. Para mí, la incertidumbre que conlleva cualquier tipo de vínculo, donde por supuesto habrá siempre cambios, tiene mucho que ver con tolerar la frustración, aceptar que el otro tiene su propia historia y su propio mundo, y su propia incertidumbre, y sus propias imposibilidades. Y aceptar esas imposibilidades del otro nos frustra, nos cuesta, no nos conviene. No nos conviene. Está por fuera de la zona de confort. Entonces el encuentro con el otro, el coincidir, como muchas veces se dice, necesariamente implica romper con esa zona de confort, o por lo menos alejarse de la misma, y no es tan sencillo, y no siempre queremos, y a veces vamos a, lamentablemente, en algunos extremos, manipular al otro para que justamente venga a mi zona de confort o yo quedarme en ella. Obviamente manipulación y violencia ya es un extremo, pero sí, no hace falta ser un manipulador para igual cada tanto, viste, mandarte una de... Todos tienen un poco de manipulación. Claro, exacto. Hay grados de manipulación. Sí. Entonces, sin duda creo que los cambios no nos enseñan tampoco a enfrentar a los cambios, pero los cambios vienen a nosotros igual, porque... La vida... Claro, ningún trabajo es eterno, ningún estudio es eterno, ningún vínculo es eterno. Y cuando nos toca enfrentarnos con eso que sabemos que irremediablemente va a llegar, como va a llevar la muerte algún día... La naturaleza. En la naturaleza hay cambios, así como hay cambios de los árboles que pasan de tener el follaje a estar totalmente pelados cuando vamos envejeciendo, primero creciendo, luego envejeciendo. Otra que no todo el mundo lleva muy bien, el temita de la edad. El tema de la edad. Eso podríamos más adelante... Sí, pero bueno. Pero no deja de ser interesante. Es justamente muy interesante. ¿Por qué? Porque conlleva los cambios. Sí. Y por eso estoy de acuerdo con vos que estos cambios representan miedos. Porque, como siempre digo, el miedo, para mí, es una emoción que esconde otra detrás siempre y es el dolor, ¿no? Yo cuando tengo miedo, en realidad, o sea, no estoy negando que no tengamos miedo, pero creo que el miedo se sostiene o se nutre del dolor. Y quizás estamos más acostumbrados o hemos aprendido más a reconocer el miedo que el dolor, o viceversa. Hay gente que reconoce muy bien el dolor y no tanto el miedo, y al revés. Es muy difícil que yo encuentre a alguien que hable muy bien de esas dos y que diga, sí, tengo miedo, sí, me duele esto. No nos gusta, somos más capaces de decir esto me gusta y esto me encanta, esto me excita, que a decir esto me da miedo. Los niños, ellos sí, cuando tienen miedo por algo, lo primero que te dicen es, me duele la panza. Me duele la panza. El miedo, digamos que hay como una conexión entre el miedo y el dolor para los chicos. También convengamos que con ese nivel de cognición, a los nenes por ahí les puede costar más decir esto me da miedo, esto me asusta, y reconocerlo y decirlo. En capacidades cognitivas realmente dudo mucho, ya sé que estoy diciendo una barra basada, que todas las personas adultas tengan... Las tienen todos los adultos también, pero en los nenes es más entendible, si se quiere, más esperable. Vos a un nene no lo vas... no deberías castigarlo por no saber expresar sus emociones. No. Pero un tipo de 40 años, un tipo de 30, un tipo de 25... que está en pareja y no sabe decir esto me asusta, y sos un pelotudo. O sea, por eso dije. Claro, sí. Entonces,
también cómo nos hayan enseñado de pibitos y de nenes a encarar esos cambios, a todo eso inevitable que la vida conlleva, sin duda va a repercutir en la manera en que entendamos esas imposibilidades de adultos que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con el contexto. Porque siempre digo, bueno, ahora, mientras estamos grabando esto, en este preciso momento, estamos debatiendo casi una guerra en Oriente. Sí. Y eso siempre implica cambios, incluso en lo económico. Y después hay gente que cree que eso no nos afecta a nosotros como país. Pero y a nivel mundial. Sí, Esto sí. es a nivel mundial. Sin duda. Pero así como eso tan alejado de nosotros genera un cambio y ese cambio puede afectarnos, imagínate uno que sea mucho más propio, como por ejemplo, no solo, insisto, en los vínculos, sino en un trabajo. Y no siempre tiene que ser tan extremo como que me echen, sino, qué sé yo, una mudanza o un cambio de posición en el trabajo. Eso, poder decir adiós, como diría Gustavo Cerati, Ujú. ¿es crecer? Sin duda, sin duda. Me parece una frase hermosa y fan de Cerati. Creo que Somos dos fans de creo Cerati. que la poesía siempre esconde esta capacidad de decir mucho en poco Ujú. y siempre tiene algo más para decirnos si sabemos leer entre líneas, como en el derecho. Exacto. Y sí creo que decir adiós es crecer, no tanto por el simple hecho de decirlo, sino por lo que implica saber hacerlo, ¿no? Entonces, saber decir adiós, creo que la canción dice saber decir adiós es crecer. Poder decir adiós. Poder, bueno. Poder decir Bueno, pero es lo adiós, mismo, sí, es poder, lo o mismo, sea, lo creo mismo. que la posta está en esa palabra, en poder o en saber, Ujú. más que en el hacerlo. Porque todos tienen la capacidad de decir adiós verbalmente, o de las herramientas, pero de ahí a saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y de la manera más responsable y empática, no, es 1 de cada 10, 2 de cada 10. Entonces, Porque nos da miedo el cambio, ¿no? claro, entonces poder decir adiós es crecer porque crecemos de esa incertidumbre que genera un cambio, de esa incertidumbre que genera un adiós. Un adiós siempre va a estar asociado a un cambio, es inevitable, todo adiós representa un cambio. Y no estamos hablando solamente de parejas, estamos hablando en general. Sí. Ujú. Y no todo cambio, o sea, así como todo adiós representa un cambio, no todo cambio representa un adiós. Exacto. Y ojo con eso, porque yo puedo cambiar, pero no por eso terminar algo o duelarlo. Pero sí, si lo vemos a la inversa, todo adiós representa un cambio y no todas sabemos enfrentar ese cambio que representa un duelo o un adiós. Entonces, si sabemos y lo podemos atravesar, vamos a crecer inevitablemente porque vamos a cambiar, justamente, valga la redundancia, y también a mejorar, porque es inevitable, o, como siempre digo, nos quedaremos en el dolor y en el sufrimiento, y sabemos que el dolor, en psicología sabemos que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción. Es decir, yo inevitablemente algo me va a doler, Ujú. pero yo voy a elegir que todo eso me dura todo el tiempo, y esa elección es el sufrimiento. Entonces, Me gustaría que lo digas otra vez, o sea, parece una tontería, pero me gustaría que lo digas otra vez porque me parece que es algo que tiene que llegar a la gente, eso. en psico siempre decimos que el dolor es una elección, el dolor es inevitable y el sufrimiento es una elección, es opcional. Ujú. Porque, insisto, el dolor está asociado a la vida misma, así como el amor y el odio van de la mano, el dolor y la felicidad o el bienestar van de la mano. Son cosas binarias y opuestas que por defecto vamos a atravesar siempre, como lo es el agua y el fuego, así de Ujú. inevitable. En cambio, el sufrimiento ya es quizás una prima hermana del dolor, es elegir quedarse y sostener ese dolor más allá de lo inevitable que ese dolor Exacto. representa. Entonces puedo terminar un vínculo y eso me va a doler, inevitablemente me va a doler, pero si yo estoy 3 años tratando de volver con mi ex, estoy sufriendo con ganas, por elección. Por elección. Por acción o omisión y por mi propia historia. No es que pobrecito fulano tiene ganas de estar 3 años atrás de la ex. O sea, tal vez fulanito nunca hizo terapia, nunca tuvo las herramientas necesarias, nunca lo criaron de una manera vincularmente sana como para entender que fulanita se fue y ya está. Pero bueno, se queda ahí. Y ese sufrimiento es una elección. Totalmente de acuerdo. Hablando de los cambios, justamente, acá lo que voy a leer, pero así voy a tratar de resumirlo, es que todo cambio pasa por 3 fases. Decime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Dale. La primera es el impacto. Se caracteriza por confusión, bloqueo, miedo, sentimientos de pérdida, idealización de pasado. Eso pasa
seguido, la idealización del pasado. Inseguridad, resistencias y conductas de boicot. Es una fase muy emocional. En este sentido, es importante reconocer todas estas emociones. Elaboración. Se caracteriza por una racionalización de la situación de cambio. Aparecen nuevas creencias y conductas y la persona hace una autoevaluación de sus capacidades y una planificación. Y en esta fase recuperas la decisión. Y la acción tiene a partir de las fortalezas de la persona y tiene que ir, que es la menos compleja. Para afrontar cualquier cambio primero nos tenemos que conocer, centrarnos y saber hacia dónde vamos. ¿Qué me podés decir con respecto a eso? Que estoy de acuerdo y que en criollo sería pensarlo como una cachetada que nos ponen, ¿no? Digo, el impacto de esa cachetada que nos deja en el piso, elaborar, vamos a decirlo así, elaborar, como está escrito acá, que nos quedamos en el piso y que estamos ahí y decidir levantarnos. Quizás para mí la elaboración es el proceso más difícil o más trabajoso, ¿es? Sí, trabajoso. ¿Se dice así? Sí, sí. Lo conjugué bien. Es eso, o sea, el mayor laburo está para mí en la elaboración, porque el impacto es el impacto, es el momento en el que el cambio se genera y a veces incluso no lo esperamos, como puede ser, insisto, siempre el mejor ejemplo es un duelo, la muerte de alguien que no te esperabas, y eso no lo puedes evitar, el impacto es el impacto. La elaboración es ese proceso de duelo o de aceptar que ese cambio sucedió y es el más difícil, y después la acción es más fácil porque una vez que vos ya lo elaboraste, la acción es consecuente y va a venir casi inmediatamente. Si yo decidí hacer algo con ese duelo o hacer algo con esa pérdida, por ejemplo, no solamente la muerte, si mi novia me dejó y yo ya elaboré esa pérdida y decidí hacer algo, esa acción va a ser concominante y va a ser inmediata. Por ejemplo, si es positiva será, no sé, hablarme con otra persona, salir a tomar algo con unos amigos, empezar a hacer mi vida, empezar a entrenar, lo que sea. Y una negativa sería volver a hablarle, toxiquearla, ¿viste? Perseguirla y quién sabe cuántas pelotudes más. Seguro. Ahí, estaba leyendo las preguntas que justamente también es más o menos qué es lo que estabas diciendo. ¿Qué significa eso? Que siempre que algo termina por acción o omisión, nos guste o no, modifica el estado previo de nuestro presente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después del desamor? ¿Podré tener un laburo nuevo? ¿Tendré otro amigo que no me falle? Todo este tipo de miedos y dudas son las que a diario decís vos. No sé si lo querés leer. No, sabés que no me gusta leer, así que léelo vos. Bueno. Dice en mi consultorio, pero el consultorio es el de él porque yo no soy psicóloga. Porque el encuentro con el otro siempre conlleva una cuota de incertidumbre que nos es ajena o por lo menos inasequible. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no podemos tener todo bajo control, y mucho menos cuando se trata de un otro, algo que a nivel vincular se nota muchísimo, pues siempre, y en especial en las discusiones, queremos controlar al otro, no necesariamente, pero sí a esa incertidumbre, porque la misma, ahí eso lo dijiste antes, que es lo que habíamos hablado, de esconde el miedo y este dolor. Entonces, volvemos a cómo podemos hacer con respecto al cambio, al miedo al cambio. ¿Qué podemos hacer? ¿Vos qué le dirías, por ejemplo, a alguien que dice, tengo muchísimo miedo a este cambio? No sé, me pasa algo, tengo que mudarme y tengo que hacer un montón de cosas. ¿Lo podré hacer? ¿Vos qué le dirías? Sí, boluda, hacelo de una vez. No, que no lo sé. Me encanta, me mata cuando alguien viene a terapia a pensar que nosotros somos Illuminatis, que vemos el futuro y sí, mandale derecho que no te va a ir. No sé, no lo sé, no tengo la más puta idea. ¿Y qué herramientas le darías? Pero justamente eso iba a decir. No sé cómo te va a ir, pero la pregunta es, ¿querés hacerlo? Perfecto. ¿Realmente estás preparado para hacerlo? ¿Qué pensaste? ¿Qué planeaste para hacer eso? ¿Cómo vas a enfrentar ese cambio? ¿Estás preparado para tolerar la frustración que ese cambio representa? ¿Sabés tolerar la frustración? ¿En el pasado ya pasaste por estos cambios y los enfrentaste o este es un cambio nuevo? Y así, una vez que ya le pegás una buena revisada a la historia que puede estar asociada a ese cambio, porque como bien dijiste son todos distintos. Entonces, si estamos hablando de lo laboral,
Entonces tendremos que revisar la historia de ese paciente en cuanto a lo laboral y ver si ese paciente está preparado para ese cambio. Y si lo está, bárbaro. Uno será el encargado de validar eso y de hacerlo sentir seguro y de poder repasar qué herramientas tiene uno para enfrentarlo. Y si no, también invitarlo, porque yo no soy la clase de psicólogo que te dice lo que tienes que hacer. No. Pero sí invitarlo a decir, che, mirá, si en el pasado vos en este tipo de trabajo te fue como el orto, la verdad que intentarlo de nuevo. O sea, sí. No lo ven. Hizo la seña como diciendo, el cuello, claro, sí, te vas a querer matar. Claro, cortemos, ¿ves? Exactamente. Creo que no. También es sano enseñarle a un paciente que ese típico paciente que insiste, que ya está, aprender a perder también, porque hay mucha gente que, como esos nenes que los ves jugando y en un jueguito de play y pierden y vuelven a intentar y están 10 horas pasando toda la noche jugando hasta que lo ganan. Esta manera de comportarse en la niñez después en la adultez se ve un montón. Entonces, si es no aceptar la frustración, ¿no es cierto? Por supuesto. Incluso si lo pones de una manera objetiva, este nene que no durmió por 10 horas para ganar un jueguito, ok, lo ganó, pero 1, durmió como el orto. 2, si lo tuviese que poner en comparación, perdió 50 veces, ganó 1, tampoco, ¿de qué te sirve? O sea, es un comportamiento obsesivo-compulsivo. Por supuesto, pero en la adultez, de nene es un jueguito. No, de nene no, digo, claro, pero de grande. Adulto eso ya tiene otras consecuencias porque vos siempre insistís ahí donde tendés a perder. Es como... Es como la persona ludópata, ¿no? Que obviamente por una cuestión ya de ludopatía, apuesta y nunca gana. Claro, para los que no saben lo que es la ludopatía, es justamente el hecho, los que son jugadores compulsivos. El punto es ese, que este tipo de, como decís vos, de trastornos obsesivos compulsivos suelen ir a pérdida. En la balanza te da negativo, el saldo siempre es negativo. De la conducta que elijas, la que quieras. Entonces, hay que aprender a enseñarle también a los pacientes y a cualquier persona que tengamos cerca, amigos, conocidos, que tolerar la frustración a veces también es en algún punto ganar, si se quiere, porque también se puede ganar de esa tolerancia en vez de seguir evitando la frustración, que a veces representa una pérdida, porque por no tolerar la frustración seguimos sosteniendo conductas que nos dan pérdida. Entonces, cambiar, o sea, también depende de cómo, pero todo cambio siempre es positivo. No creo. Me gustaría más pensarlo como que todo cambio puede ser positivo o negativo, pero es mejor aprender a identificar qué tan positivo es, qué tan negativo es, y si es negativo, qué puedo hacer para sobrellevarlo, porque a veces hay cambios negativos que no lo vas a poder evitar, como la muerte, pero podemos ver cómo lo enfrentamos. Perfecto. Entonces, todo cambio puede ser positivo, negativo, pero hay que saber abordarlo, ¿sí? Y trabajar, elaborar el proceso. Exactamente. Para que el resultado sea por lo menos no doloroso. Doloroso sí, pero no elijamos, claro, no elijamos sufrir. Y con esto, ¿querés decir algo más? Nada más. Muchas gracias, Santi. Un placer. Para los que recién ahora están viendo el programa, Santiago Ruiz Díaz es licenciado en psicología y sexólogo, ¿sí? De la UBA. Y diplomado en ESI. Y me pueden encontrar en Instagram como sexoterapia.oc. Perfecto. Listo por hoy y gracias totales.